Tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna, pero sobre todo tiene que ser objetiva. La madre del periodismo es la objetividad. Soy periodista deportivo porque trabajo en un medio de comunicación que es ESPN, pero mi concepto, mi línea editorial va más apegado al ser humano, más al personaje. Me imagino que algunos de ustedes han podido ver algunas de las entrevistas que me ha tocado hacer para hoy ESPN, anteriormente para TV Azteca. Son entrevistas donde me acerco más al personaje, son entrevistas donde muestro más la parte humana, son entrevistas que mucha gente me puede tachar de falta de objetividad, porque puedo tener al hombre noticia y no tocar la noticia, o tocarla de forma diferente. ¿Por qué? Porque me parece que el tema crítico, existen personajes que seguramente algunos de ustedes el día de mañana sean eso, sean críticos. Pero para poder señalar, debo de tener la información. Para poder señalar, debo de ser más limpio que la persona a la cual yo estoy señalando. Es muy fácil señalar, y señalar sin tener las bases, sin tener los conocimientos o sin tener la información. Parte fundamental del día de hoy para poder platicar con ustedes es ¿qué es el periodismo? ¿Por qué existe el periodismo deportivo? El periodismo deportivo existe porque hay fanaticadas o hay gente que se apasiona por el deporte. Nosotros, nuestra responsabilidad es llevarles la información a esta gente, a esta afición, a esta gente que ve todos los días el deporte. Pero en medio, entre el deporte y la afición, existe un personaje. Ese personaje van a ser todos ustedes en su momento. Ese personaje me corresponde ser el día de hoy a mí. Ese personaje le corresponde al periodista que ustedes ven todos los días plantado enfrente de una cámara de televisión o enfrente de un aparato de teléfono o de un micrófono para radio. A Veracruz, ahí lo conocí, y después, bueno, con América, después se fue al Pachuca, y por último, hoy está en Cruz Azul. Es un hombre con el cual he tenido mucho acercamiento y lo he conocido como ser humano, como persona. Mi trabajo periodístico es ese, es tratar de mostrarle a la gente, a la afición, la parte humana del personaje. En este caso es el Chaco Jiménez, un argentino naturalizado mexicano, pero que tiene 2 hijos mexicanos y que desde que se naturalizó, que tuvo la oportunidad de naturalizarse, yo me acerqué a él para preguntarle si él tenía el deseo, el sueño de jugar con la selección. Tras bambalinas me dijo que sí, pero vendría mucha crítica por el hecho de cuando se naturaliza el Guille Franco y que utilizó a la selección mexicana para poder ir a un mundial. Me parece que la forma de pensar del Chaco es más por el cariño que le tiene el país, porque él ha ganado mucho más en México en todos los aspectos que en cualquier otro país en el cual él ha estado. Él es argentino y es verdad, en su sangre corre sangre argentina, pero me parece que él escoge esta nación por ser la nación que le ha dado todo, entre ellos 2 hijos. Entonces, el estar cerca de su casa y el poderle mostrar a la afición, a la gente, quién es el Chaco Jiménez y la razón por la cual realmente se quiere naturalizar, para mí fue algo muy bonito, porque se cierra un círculo informativo en donde me acerco al aficionado, pero además se cierra el círculo con mi amigo, con el personaje que conocí desde que llegó al fútbol mexicano y que lo he visto crecer, lo he visto madurar, lo vi ser padre, lo vi ser jugador, lo vi consolidarse en las canchas, y creo yo que tanto para México como para él es necesario un jugador así en las canchas. Claro. Ahora que lo mencionas precisamente, sé que tú eras una persona muy apegada a Cristian El Chucho Benítez. Primero que nada, antes de referirme a él, me gustaría saber cómo logras separar la objetividad de tu profesión con la amistad que llegas a tener con estos jugadores. La amistad se da con el tiempo, se da conociendo al personaje, se da viéndolo fuera de la cancha, conociendo al ser humano, conociendo a la familia, a los hijos, como tú lo comentas con Chucho Benítez. Yo tuve una gran amistad. Él, cuando llega a México, él llega a Santos a los 17 años de edad y era un jovencito tímido, un jovencito que le daba pena hablar en frente de las cámaras, que además, quizás por el hecho del racismo que existe en los países americanos, incluyendo México, se sentía desfasado o se sentía que era abierto de la sociedad. Quizás no era el caso de él, porque él era un goleador nato, era un hombre al cual todo el mundo quería acercarse o seguir, pero él así lo sentía. Él me abrió las puertas y me dio la oportunidad de estar cerca de él y de conocerlo. Él era el que me hablaba a mí para yo ir a entrevistarlo por algún campeonato de goleo, o por ir a entrevistarlo cuando tenía algún logro importante. Él era el que me marcaba a mí. Aquí se rompió el esquema del periodista que tiene que buscar al atleta, sino el atleta se acercaba y me decía: Waldo, es a ti a quien le voy a decir, ven por favor a la casa. Tuve un acercamiento bastante fuerte con él a nivel personal,
Pero siempre he tratado de poder dividir la cuestión informativa, ¿no? El ser veraz, el ser oportuno, que hoy lo voy a platicar con ustedes, y entendiendo que lo más importante del tema periodístico es la información. Siempre he querido separar el tema de la información con la amistad. Es verdad, tengo más acercamiento y respeto al personaje. Trato de no tocar temas amarillos, que es lo que le gusta al deportista, no ser afectado o ser señalado. Creo que en el periodismo existen personajes como José Ramón Fernández, quien lleva por nombre esta escuela, que su carrera es esa, es ser crítico, es un hombre que marca la diferencia y que en una mesa puede criticar al personaje teniendo las bases. Ese es el papel que le corresponde a José Ramón. El papel que me corresponde a mí es presentar más al ser humano, al personaje. Entonces, el hecho de haber tenido esa cercanía con Chucho Benítez nunca cambió, nunca hubo diferencia en cuanto al tema de información con el tema de la amistad. Jamás lo viste tomando una copa conmigo, jamás lo viste más allá de un micrófono. Supe separarlo. Cuando el micrófono estaba enfrente del personaje era para cuestionarlo, era para preguntarle qué sentía por los logros y hasta ahí. El tema humano, el tema amistad se queda en mi corazón y en mi mente porque lo viví muy cerca de él. Tanto fue así que tuve la oportunidad de irme a despedir, ¿no? De que fui a Ecuador. El gobierno de Ecuador me invitó a pasar, no salió en los medios de comunicación en México. Yo pedí que se mantuviera eso fuera porque no quería publicidad. Estaba viendo la muerte de un amigo, de un conocido, de un exjugador ecuatoriano, de un hombre que representó a México. Y lo tenía enfrente, tenía la caja, lo recuerdo muy bien, en el auditorio Rumiñahui, estaba el técnico nacional ecuatoriano, estaba el presidente de Ecuador, y a mí me pasaron a hablar, a darle las últimas palabras a Chucho. Supe dividirlo, me pude despedir de él, y hoy por hoy me parece que siempre fui objetivo, siempre fui veraz con la información, y separando la cuestión humana con la cuestión personal. Gracias a esta amistad que tuviste con Cristian y Chucho Benítez, ¿cómo te gustaría que la gente lo recuerde? Mira, yo lo veo, si lo veo como amigo, a mí me gustaría que la gente lo recordara como el gran ser humano que era, ¿no? Un hombre que tenía 3 hijos, con Lisette, con su esposa, un hijo fuera del matrimonio, nadie lo sabe, tuvo un hijo fuera del matrimonio cuando él era un jovencito, un niño que hoy tiene 10 años de edad, recién llegaba él a México cuando la mujer con la que tenía una relación había dado a luz a este jovencito. Si me preguntas como ser humano, me gustaría que lo reconociéramos como un gran padre, un gran personaje, un hombre que nunca se habló mal de él fuera de las canchas. Si me preguntas como periodista, me parece que fue un hombre que vino a revolucionar el fútbol mexicano, un ecuatoriano que marcó diferencia en el área, un hombre que dedicaba su carrera a hacer goles, que era un apasionado de su carrera. Entonces, tanto fue así que se hizo de muchos enemigos en la cancha. ¿Por qué? Porque el hombre quería marcar diferencia. Por encima de quien fuera, por encima del Piojo Herrera o de Daniel Guzmán o del técnico que lo dirigiera, él siempre quiso marcar esa diferencia y creo que lo logró. Y se fue siendo un gran goleador del fútbol mexicano. Una pregunta obligada en la situación que estamos viviendo. ¿Qué nos puedes decir o cuál es tu punto de vista actual, claro, de la selección mexicana? La selección mexicana es un producto importante porque es el equipo representativo de nuestro país. No hay que nacionalizar los temas, es un evento deportivo, el fútbol es un deporte más y me parece que México compite a nivel mundial con su tri, ¿no? Con el selectivo nacional. Pero me parece que ha rebasado las expectativas del país, es un país 100% futbolero. En México, a diferencia de otros países como Estados Unidos, que existe el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, aquí nos hemos centralizado en este deporte. Un deporte que cada 8 días nos presentan espectáculos en nuestras casas, que podemos ir a un estadio y vivirlo al máximo. La gente, los jóvenes crecen, los jóvenes que hoy nacieron seguramente serán futboleros y los señores que dejaron de ver el box se tuvieron que volver futboleros. El problema es que el fútbol se ha vuelto negocio. ¿No? Yo pienso que la Federación Mexicana de Fútbol, junto con el duopolio televisivo, se han encargado de desaparecer, y lo decía yo ayer en un Twitter, la gallinita de los huevos de oro. Lo vieron más como negocio que como competencia. Me parece que uno de los selectivos nacionales que ganan más dinero a nivel mundial es el Tri. El abuso que se hace de llevarlos a Estados Unidos a jugar y a engañar a los pobres compatriotas que quieren ver a su selectivo, cobrar boletos caros, llenar los estadios inmensos de Estados Unidos y ganar dinero, se les olvidó el tema deportivo, ¿no? Ahora con el tema de la llegada del Chepo de la Torre y que el Chepo rompió con los medios de comunicación y que mostró mucha soberbia en esto del selectivo nacional, me parece que hubo un rompimiento en el tema deportivo con el tema negocio. Ya hoy por hoy el jugador ya no sueña con ser selectivo nacional. Lo ves con los naturalizados, porque saben que no tienen posibilidades de jugar en Argentina o jugar en Brasil, como en el caso de Ciña.
Pero los mexicanos ya no se ve esa intención que se veía hace 8 años. Cualquier jugador jugar en la selección mexicana sabían que era una vitrina y que lo podía catapultar. Hoy no. Hoy el jugador ve a la selección como un ridículo, como ir y no poder dar un gran espectáculo. No hay trabajo de conjunto, se ve más el negocio de las televisoras, el negocio de la Federación Mexicana de Fútbol. Y tanto es así que hoy los patrocinadores están molestos. México no va al Mundial y hay una pérdida brutal, millonaria, de dólares. Hoy buscan a Víctor Manuel Bucetich como un salvador. Ahora, no tiene una varita mágica, ¿eh? Él podrá ser más estratega que el Chepo de la Torre, pero no es un mago. La selección mexicana necesita líderes en la cancha y creo que él no tiene ese perfil. El perfil de un hombre con fuerza, un hombre con carácter. Pero fíjate cómo es Víctor Manuel Bucetich de inteligente. Él hoy presenta su lista y te aseguro que en la lista va a presentar hombres que nadie se imaginaba, como Osvaldo Sánchez o Rafael Márquez, que son líderes en la cancha y que lo van a buscar en la cancha. Entonces el perfil que tiene él como estratega lo va a hacer en la cuestión deportiva. Y el perfil que no tiene en proyección de pasión dentro de la cancha, lo va a tener con los jugadores. Entonces, ojalá se cierre ese círculo y te lo digo honestamente. Yo trabajo para México, para ESPN, trabajo muy apegado al fútbol. Sería una tristeza que nos quedásemos fuera, ¿no? He trabajado 4 años apegado a este tema, o estos 3 años apegado a este tema, como para que al final la cereza del pastel se quede se hubiera podido haber ido. Y finalmente, ¿nos podrías platicar sobre futuros proyectos que tengas o planes que tengas a futuro? Bueno, yo tengo el proyecto del color que he trabajado con David Faitelson desde hace 15 años. Yo produzco esta pieza periodística. David es fundamental dentro del reportaje, por eso se llama El color de Faitelson, porque es el hombre que le da el tono periodístico en el texto, en la voz. Y es un concepto que tiene muchos años, que ha sido copiado y que nunca ha sido igualado, gracias a Dios. ¿Y será? Y esperemos que en mucho tiempo no sea. Espero que alguno de estos jóvenes que están el día de hoy logre ir llenando este espacio. Pero bueno, estoy muy metido en este tema. Creo que hoy por hoy en ESPN he ido abriendo una brecha importante, que es el acercar al atleta, al televidente, acercarme al atleta y llevarlo a la casa del aficionado a mostrar una faceta distinta de este personaje, y también, ¿por qué no?, meterme un poco más al tema de informativo del deporte, al tema informativo del jugador en el momento, ¿no?, la figura del momento. Sí, me he caracterizado como un periodista que me acerco más al jugador.